Hola amor, bienvenido al video de hoy. Este es el video que te estuve prometiendo hace semanas. Por fin lo vamos a hacer y quiero pedirte disculpas si escuchas de fondo ladridos porque es el perrito de mi vecino, ¿ok? No, he intentado grabar esto ya 3 veces. Ok, entonces ya me di por vencida. Si se escucha, pues ni modo. Así que vamos a comenzar. Primero necesitamos hablar de las habilidades. De las habilidades tenemos 5: agricultura, recolección, minería, combate y pesca. El día de hoy te voy a estar hablando de dos, que es agricultura y recolección, porque son las que vamos a necesitar para los consejos que yo te voy a dar, ¿ok? Entonces, primero, agricultura. Ya sabes que bueno, si eres nuevo, pues a los cinco niveles que tengas. Primero vamos a empezar con la agricultura. Ya sabes que hay 10 niveles. Si vas empezando, pues te lo digo, hay 10 niveles. Al llegar al nivel 5 te va a dar a elegir dos profesiones, ranchero y labrador. Y a partir de ahí, ya que llegas al nivel 10 te va a dar dos opciones dependiendo de lo que hayas elegido primero. Si escogiste ranchero, te va a dar corralero o pastor. Y si escogiste labrador, te va a dar artesano o agricultor. Bajo mi opinión, bajo lo que yo he hecho y bajo lo que vamos a hacer próximamente con los consejos, es que elijas labrador porque es lo que te va a dar más dinero en cultivos, y ya que llegues al nivel 10 elijas artesano porque es lo que te va a dar más dinero en productos artesanales, ¿ok? Y sí da muchísimo más dinero que escoger ranchero, porque pues a lo mejor con el de ranchero a largo plazo va a ser que tus como que incubar animalitos sea más rápido, pero pues mejor preferimos que cuesten más los productos a que nazcan más rápido los animales, porque pues de nada me sirve que me nazcan más rápido si va a valer lo mismo. No sé si me explico. Entonces, labrador y artesano es lo que necesitamos para los consejos que yo te voy a dar, y bajo lo que yo he hecho, pues es lo que te deja más dinero también. En recolección, que es básicamente eso, lo que haces, que es recoger las cositas que encuentras en el suelo cuando vas por el mapa. Es mejor elegir recolector, que es eso, recoger las cosas del suelo, a elegir guardabosques, porque guardabosques es para la madera. Y en general, la madera y eso no te va a dejar nada de dinero. Entonces, vamos a elegir recolector, y en el nivel 10 vamos a elegir botánico. ¿Por qué botánico? Porque eso va a hacer que todo, absolutamente todo lo que recojamos del suelo tenga estrellita morada, ¿ok? Y eso nos sirve también más adelante para lo de los animales. Bueno, dicho esto, vamos a empezar. La fruta milenaria es la segunda fruta más cara que puedes encontrar en el juego, pero no se compra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente te vas a encontrar alguna semilla de fruta milenaria, o haciendo tú tus semillas para tus cultivos, puede que te suelte una semilla de fruta milenaria. Y como la descripción dice algo así como de, es una fruta de hace miles de años, ¿será que puede crecer? Pues sí, sí crece, y crece durante las 3 temporadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si la plantas en primavera, el día 1 de primavera, te va a dar frutos hasta el último día de otoño. Entonces, si las tienes y tenías miedo de si plantarla o no, pues sí, sí plántala. De hecho, si te encuentras la fruta, no la vayas a vender, y no se puede comer, de hecho, creo. Entonces, no la vendas. Haz más semillas con ella, ¿ok? Y ya que tengas esa semilla, la vas a plantar y le vas a poner fertilizante de calidad. O sea, es el fertilizante de la estrellita, que es el que te hace que tus cultivos sean de calidad. Entonces, la vas a plantar, le vas a poner ese fertilizante, y todo lo que vayas cosechando, si solo tienes una semilla, pues plántala. Y la primer fruta que te dé, la vuelves semilla y la plantas, ¿ok? Y así vas a ir haciendo, para tener ya muchas semillas y tener mucha fruta, que es básicamente lo que yo hice. La imagen que ven de fondo es una captura de mi cultivo de primavera, y la mitad de los cultivos son fruta milenaria, porque básicamente eso hice, me encontré una fruta y la fui reproduciendo, digámoslo así.
y es la segunda fruta que te va a dejar más dinero, así que si tú la encuentras, haz lo mismo, porque pues no es una fruta que se pueda comprar, no es una semilla que se pueda comprar, entonces si tienes la suerte de encontrarte una semilla o una fruta, haz la semilla y empieza a reproducirla. Y ahora sí, empezamos. Primavera. Las dos frutas que te van a dejar más dinero para primavera es la fruta milenaria y ruibarbo, ¿ok? Son las dos frutas que más dinero te van a dejar en cuestión ya de solo la fruta, de la calidad más alta y igual con lo de los productos que es el vino y la mermelada, ¿ok? Son las dos frutas que te van a dejar como más dinero. Y para los vegetales, los dos más caros, digámoslo así, son la coliflor y la col rizada. Y igual con los productos artesanales, si los metes a barriles, te van a dar como un zumo de coliflor o de col rizada. Y si los pones en los envasadoras, te va a dar encurtidos que pues son también como lo más caro, ¿no? Y aquí lo único que yo te puedo decir es que a lo mejor de inicio vas a decir, no tengo tanto dinero, no puedo cultivar coliflores ahorita porque creo que cuestan como 100 pesos. Entonces, puedes plantar la col rizada, ¿ok? De inicio, no te estreses si no tienes el presupuesto, hazlo con lo que te dé más dinero, o si de plano dices tampoco, se me hace muy viable plantar coles rizadas, creo que cuestan como 70 pesos. Entonces, si dices, no, es mucho dinero de inicio, no te preocupes, pues hasta tu segundo año, ya que tengas más dinero, entonces ya puedes empezar a invertir como para generar más. Igual vamos a hacer una serie de iniciando desde cero, a ver qué tan viable es el primer año seguir estos consejos y si no, vamos a ver qué hacemos, ¿ok? Entonces, no te me estreses, no te me estreses, te estoy dando los consejos y los vamos a poner en práctica para que veas que sí te sirve y que no, ¿ok? Porque yo te puedo venir a decir, planta esto, planta el otro, pero qué tal que a lo mejor si vas iniciando una partida, pues no te funcionen. Ahora, las flores. La flor más cara que puedes encontrar en primavera es el alium azul, que hay dos flores que puedes plantar, que es el tulipán y el alium, ¿ok? A lo mejor otra vez, de inicio dices, no, pues no me alcanza, es mucho dinero. Pues si se te hace más barato comprar tulipanes, pues de inicio, pues compra tulipanes. Y ya después, más adelante, en la siguiente primavera, pues ya vas a tener a lo mejor más presupuesto. Entonces ya puedes cambiar los tulipanes por el alío. Ahora, lo de la miel, que te estoy dejando aquí como la tabla y tú puedes decir qué onda con la miel. Pues bueno, si tú plantas tus flores justo enfrente de tus colmenas, lo que va a pasar es que la miel que va a soltar tu colmena va a ser miel de alium azul, por ejemplo. Y eso hace que el precio de la miel suba. El precio base de la miel son 100 pesos y si tienes artesano, que es el que te dije que eligiéramos, te va a costar 140. Pero si tú plantas la flor delante de tus colmenas, eso va a hacer que la miel, digamos que se le duplique el precio, ¿no? Y si vas empezando y no sabes cómo, a eso es a lo que me refiero. Vas a poner tus colmenas y justo delante vas a sembrar tus flores. Y eso va a ser como con las gráficas del juego o como lo quieras llamar, de que si hay viento y eso, el polen va a volar hacia las colmenas y las colmenas van a generar miel de la flor que les plantes justo enfrente. Es así como funciona, digamos. Y ahora seguimos con verano. En verano, una cosa que te tengo que decir es que la fruta más cara de Stardew Valley es la carambola, pero también es la más cara de comprar. Entonces, al inicio no vamos a poder invertir en carambolas porque cuestan 400 pesos cada semilla. Entonces, nos van a sacar un ojo de la cara si queremos invertir de inicio en las carambolas. Además que las carambolas solo las puedes comprar en el desierto y de inicio pues no nos sirve el autobús para ir. Entonces solo la puse para que sepas que es la más cara, pero pues de inicio no vamos a poder conseguirla. Solo la puse para que sepas. Y lo que puedes sembrar de frutas para verano es el melón.
El melón es el que te deja más dinero y el melocotón en cuestión de árboles de frutas, ¿ok? Pero también comprar árboles de frutas al inicio, a lo mejor no se te hace tan rentable porque cuestan caros, entonces los melones. Si quieres invertir a que saques más dinero, los melones es la opción más cara, digamos, que es la que te va a dejar más dinero si cultivas. Y de vegetales, el que te va a dejar más dinero es la lombarda, ¿ok? Son esos. Y aquí te agregué una lista como de frutas para la isla jengibre que vuelvo y repito, te estoy poniendo cosas que digamos a futuro, porque pues de inicio si vamos iniciando una partida pues no podemos ir a isla jengibre, eso se desbloquea con Willy y hasta que tienes toda la amistad con Willy y tienes que arreglar un barco y ya ahora sí puedes ir a isla jengibre, ¿ok? Entonces esto de inicio no te va a funcionar, pero quiero que lo tengas como en mente de que más adelante esto te va a servir, ¿ok? Y si ya tienes tu partida avanzada y ya tienes la isla jengibre desbloqueada, pues todas estas son las frutas que te cuestan más caras y que ahí puedes cultivar durante todo el año, porque recordemos pues que en isla jengibre todo el año es verano básicamente. Entonces, estas son las frutas y lo que son las piñas, el plátano y los mangos, ahí mismo en la isla los consigues, ¿ok? Y esos no se compran, ahí mismo los consigues. Y para las flores de verano está la amapola, la lentejuela y el girasol, ¿ok? Son esas tres, pero la que te va a dejar más dinero es la amapola y la que te va a dar la miel más cara es la amapola. Entonces, básicamente es plantar tus amapolas justo enfrente de tus colmenas y con eso, que es lo que ya te enseñé en las diapositivas pasadas. Ahora, en otoño no hay frutas, según yo, pero hay frutas de árbol y pues de inicio nuevamente a lo mejor no vamos a tener el presupuesto, esto es a largo plazo, quiero que lo veas así, entonces la granada es fruta de árbol y es la que te va a dejar más dinero. Y para los vegetales, la calabaza, la alcachofa, el ñame y el amaranto son los más caros, son los vegetales que te van a dejar más dinero. Pero la calabaza creo que sí cuesta 100 y algo, entonces a lo mejor de inicio otra vez vas a decir es mucho, no puedo, y entonces puedes sembrar las otras tres que son muchísimo más baratas. Entonces no te estreses, no te estreses. De primero puedes elegir como lo que puedas, que te dé más dinero, pero que también no te dejes sin dinero. Entonces, para ir haciendo, digamos, como tu ahorro. Y ya más adelante en el segundo año puedes elegir ya ahora sí lo más caro. Y si tienes ya pues tu partida avanzada, pues estas son las verduras, los vegetales que te van a dejar más dinero. Y si tienes árboles de frutas, pues elige tener más árboles de granada. Y las flores de otoño, la flor más cara, o sea, la que te va a dejar más dinero en el juego es la rosada, pero también es cara de conseguir, o sea, la semilla es cara. Entonces, si no te alcanza porque vas empezando, pues puedes optar por los girasoles. Los girasoles también van a hacer que tu miel cueste más cara, entonces puedes poner los girasoles para que te dé miel de girasol básicamente. Entonces, repito, no te estreses, de primero elige lo que puedas y ya después, ya que tengas más presupuesto en tu segundo año, elige ahora sí lo que te va a dejar más dinero. Y en invierno sabemos que no podemos cultivar afuera, entonces vamos a necesitar del invernadero, pero si estás iniciando tu partida y todavía no tienes el invernadero desbloqueado, pues entonces opta por recoger las cosas del suelo. Que es básicamente recolectar. Paséate por todo el mapa y vas a encontrar diferentes frutas y cositas. Y entre esas, porque para invierno creo que es ñame nival,
azafrán, la otra que es la roja, que se me olvida, que es como una nochebuena, y esta que es la fruta cristal. De entre todas esas, la fruta cristal es la que cuesta más cara. Ok, entonces si la ves, pues recógela. Y en general en invierno cuando vamos empezando hay que recoger todo lo que veamos porque es lo que nos va a dejar dinero porque pues no podemos cultivar. Y si tu partida ya va más avanzada, pues lo más caro que puedes cultivar pues son la carambola, la fruta milenaria, el melón y de árboles frutales, el melocotón y la granada. Y pues verduras, pero las verduras lo que puedes hacer son los zumos y los encurtidos, pero es mejor cultivar frutas porque puedes hacer los vinos y los vinos te dejan más dinero, ¿ok? Y pues aquí está, esto es solo por si ya tienes el invernadero y si no lo tienes no te preocupes, puedes recurrir a recolectar. Y para invierno te dejé otra vez la tabla de la isla Jengibre, porque pues siempre puedes ir a la isla Jengibre, aunque esté en invierno en Pueblo Pelícano, pues entonces en Isla Jengibre te digo que todo el tiempo es verano, así que puedes ir allá. Y solo si la tienes desbloqueada, si no, pues no. Y te puse aquí como extra las cosas que puedes hacer para cocinar. Los productos que necesitas para cocinar son el aceite, el azúcar, el arroz y la harina de trigo. Para los aceites es mejor usar los girasoles porque en una hora dentro del juego, que es básicamente un minuto de la vida real, están los aceites. Entonces es muchísimo mejor utilizar la flor a utilizar las semillas, porque las semillas pues te tardan más en hacerse el aceite. Y para hacer azúcar vas a necesitar remolacha y un molino. A lo mejor también de inicio hacer el molino se te hace caro porque vas a necesitar tela y para la tela necesitas comprar ovejas o conejos y son muy caros, entonces más adelante vamos a hablar de los animales, pero bueno, el molino te sirve para la remolacha, para el arroz sin moler y para el trigo. Y la remolacha te va a dar azúcar, el arroz sin moler te va a dar arroz, el trigo te va a dar harina de trigo. Y otra cosa que puedes hacer con el trigo es la cerveza. Si metes trigo en un barril, te va a dar cerveza. ¿Ok? Entonces, pues nada más te lo quise dejar porque pues es mejor hacer tú tus propias comidas a estar pagando las comidas hechas, por ejemplo, ahí con Gus, porque pues te salen más caro, ¿no? Pero pues a lo mejor de inicio, pues también tener como la aceitera, el molino, los barriles y eso te va a costar un poquito, así que repito, esto es nada más para que lo tengas presente para tus partidas, no te estreses si no lo puedes tener desde el inicio. Y recapitulando, en primavera lo más caro que puedes cultivar es el ruibarbo, la coliflor, el alium azul. ¿Ok? Esos tres son las más caras. En verano, el melón, la lombarda y el amapola, las amapolas. En otoño, la fruta milenaria, la calabaza y la rosada. Y para invierno, pues es lo que estábamos diciendo que no podemos cultivar nada afuera, entonces hasta que tienes el invernadero, pues puedes plantar ahí todas las que estuviste plantando durante las temporadas pasadas o solo la que te dé más dinero. Eso ya es decisión tuya. Y como dato, la fruta que te deja más dinero en Stardew Valley es la carambola y el vegetal que te deja más dinero es la calabaza. ¿Ok? Que también tenerlas, repito, es una inversión muy grande, así que no te estreses, lo puedes hacer hasta más adelante. De primero, pues cultiva lo que puedas comprar y que no te vaya a dejar pobre, porque la idea es tener más dinero, no perder dinero. Y ahora los animales. Vamos a empezar hablando de los animales de establo, ¿ok? Para los animales de establo, pues vamos a necesitar un establo. Y de primero, el primer establo que podemos tener es el normalito y solo vamos a poder tener vacas. Y para el establo grande, que es ya como actualizar el establo normal,
vamos a poder tener vacas y cabras, y mejorando a establo de lujo ya vamos a poder tener todos, que es vaca, cabra, oveja y cerdo. Y yo sé que estás viendo ahí un avestruz y tú dirás, ¿qué onda con ese avestruz? Pues ahorita te explico acerca del avestruz. Primero vamos a hablar de las vacas. Las vacas cuestan 1,500 y de inicio a lo mejor se te puede hacer un poquito complicado hacer el corral porque cuesta 4,000, y aparte de tener que comprar vacas por 1,500, pues a lo mejor se te hace muy caro. Pero pues tener animalitos a largo plazo, la verdad es que te funciona muchísimo mejor. Y las vacas pues obviamente te sueltan leche, que es como la normal, y la 2XL. Y si te estás preguntando cómo hacer para tener leches 2XL, pues básicamente es cuidar bien a tus animales, que es ir a darles de comer, ir a acariciarlos y no dejarlos encerrados, ¿ok? Ellos de primavera a otoño quieren salir, ¿ok? Entonces no los tengas encerrados. O si les vas a cerrar la puerta, pues tienes que ir todas las mañanas a abrírselas. Y si todavía no tienes el establo mejorado, tienes que dejarles tú la comida. Entonces, necesitas estar en un constante cuidarlos para que crezcan los corazones con tus animalitos, y eso va a hacer que te empiecen a dar leches grandes, digamos, y también que te den diferente calidad de leche. Si tus animales te quieren mucho y están felices, van a soltar leches de calidad, y también depende de la edad que tenga el animal. Entonces, tienes que estar en un constante yendo a cuidarlos, acariciarlos y todo eso. Y para los productos artesanales que se hacen con la leche de vaca, pues es el queso normal, digamos. Entonces, como te dije, al ser artesano, pues va a costar muchísimo más el producto. Que es lo que yo te decía, es mejor ser artesano a elegir antes ranchero, porque lo de los rancheros te puede servir como al inicio, pero si lo que buscas es vender los productos artesanales, pues es mejor artesano porque es 40% más del precio base, entonces pues ganas más. Y pues por lo regular no es como que vayas a vender solo la leche, o al menos yo elijo convertir la leche en queso porque eso me deja más dinero. Entonces, pues ese es mi consejo. No vendas la leche pura, digamos, no vendas la leche sola. Más bien, convierte la leche en quesos y ya después los vendes. Y de aquí es las cabras, que las cabras cuestan muchísimo más caras y las puedes tener hasta que tienes el establo grande, que es básicamente la primer mejora. Y repito, no te tienes que estresar, ¿ok? Al inicio a lo mejor no puedes tener tantos animales o solo puedes tener uno de cada uno, no pasa nada. Si solo tienes uno de cada uno, con la última mejora del establo, los animales pueden tener crías. Entonces, si solo compraste uno de cada uno, no hay problema mientras los cuides y ellos vivan felices y tengan todos los corazones, ellos solitos te van a dar crías. Entonces, no pasa nada. Si solo tienes uno de cada uno, no pasa nada. Y las cabras pues igual te dan leche, y es lo mismo si están felices, si te quieren mucho y si les das de comer todos los días, te van a dar leches más grandes, y junto con ello te van a dar leches de diferentes calidades. Y te repito, es mejor hacer quesos con las leches que vender solo la leche. Y entre las vacas y las cabras, pues sí, cuestan mejor, cuestan más las leches de la cabra y cuestan más los quesos de la cabra, pero pues si vamos iniciando, yo creo que pues es mejor tener las vacas porque es para lo que nos ajusta. Ahora las ovejas nos van a dar lana, y con la lana podemos hacer tela, y es lo único que nos dan, ¿ok? Este, también la tela nos sirve para hacer ropa, ya que más adelante tenemos amistad con Emily. Emily nos da una máquina de coser y eso nos va a ayudar a tener, a poder crear ropa.
Pero pues para vender pues es mejor otra vez convertir la lana en tela, porque pues te deja muchísimo más dinero que vender solo la lana. Y de ahí los cerdos, que es lo que te hablé al inicio, que es elegir, en lugar de elegir guardabosques, elegir recolector, y ya en el nivel 10 elegir botánico. ¿Por qué? Porque los cerdos dejan las trufas en el suelo. Entonces, cuando tú eliges botánico, todo lo que recoges del suelo va a ser el mejor nivel, que es estrella morada. Entonces, al recoger las trufas, todas van a ser de estrella morada, y eso va a hacer que cuando las vendas sea el precio más alto. Y también con las trufas puedes hacer aceite de trufa, que de hecho necesitas aceite de trufa para una misión nada más, de hecho creo. Este, y te cuesta 1065. Que yo lo que hago es vender la trufa sola. Esta sí no la vuelvo a aceite, porque pues me sale mejor, porque yo ya tengo la habilidad de botánico, entonces me da más dinero eh, como vender las trufas, porque aparte es muchísimo más rápido, porque para el aceite de trufa tengo que esperar hasta el siguiente día, y me sale mejor y más rápido vender la pura trufa. Pero igual, el aceite de trufa con la habilidad de artesano te sale 1491, que son 200 pesos más que las trufas, pero pues yo hago, digamos que ese sacrificio de perder esos 200, pero puedo vender todos los días trufas. No sé si me explico. Entonces, no puedo vender todos los días aceite, porque tengo que esperar a que esté el aceite hasta el día siguiente. Entonces, básicamente me da dinero más rápido vender la trufa solita. Y ahora sí, del avestruz. Sí puedes tener un avestruz. El problema, digámoslo así, es que no la puedes conseguir hasta que desbloqueas la isla jengibre, porque el huevo de avestruz te lo suelta así, digamos, por mera suerte, cuando estás explorando en la isla jengibre, de que vas excavando, vas rompiendo piedras y esas cosas, o abres cocos dorados, y es hasta entonces que te puede salir un huevo de avestruz. O sea, es básicamente mera suerte, igual que bueno, más adelante vamos a hablar, te lo iba a comparar con otra cosa, pero todavía no te lo muestro. Es mera suerte, ¿ok? Y para la incubadora de avestruces necesitas completar primero el museo de Isla Jengibre, que es el que lleva el profesor Caracol, y el profesor Caracol, ya que lo completas, te da la receta para la incubadora de avestruces, y entonces ya vas a poder hacer una incubadora de avestruces y llevarla a tu establo, y ahora sí incubar un huevo. Y es todo un show. Pero pues el huevo de avestruz es el más caro del juego, y cuando haces mayonesas te va a soltar 10 mayonesas, porque pues se supone que es un huevo grande, entonces si lo metes a una mayonesera te va a dar más mayonesas. Y pues igual la mayonesa es la más, una de las más caras que vas a encontrar, y pues es también la más rentable, porque pues si cuesta 500, a lo mejor cuesta un poquito más que otras, un poquito menos que otras, pero son 10, te va a dar 10. Entonces, pues esto es mera suerte, y es ya que vas más avanzado, ya que tienes la isla jengibre desbloqueada. Entonces, pues lo puse también porque pues es algo que puedes conseguir, a lo mejor no de inicio, pero más adelante lo puedes conseguir. Y ahora los animales de corral, que para los animales de corral necesitamos un corral otra vez. De primero, el primer corral que puedes tener, solo puedes tener gallinas, las gallinas normalitas. Y para el corral grande es cuando ya puedes tener gallinas, patos, las gallinas sombrías, y gallina dorada y dinosaurios. Y tú vas a decir, dinosaurios. Sí, puedes tener dinosaurios. Y en el corral grande, que es ya como quien dice en la última actualización del corral, ya puedes tener conejos también. Y de primero las gallinas. Hay muchos tipos de gallinas, ¿ok? Entonces,
Lo que te puedo decir es que las gallinas blancas y las gallinas cafés, son las que te vende Marnie por 800 pesos. El precio de los huevos es exactamente lo mismo que con lo de las leches. Te va a dar huevos grandes si está bien alimentado, si vas y lo acaricias todos los días, si no lo tienes encerrado. Y también depende de la edad de tu gallina. Entonces, pues es básicamente lo mismo. Tienes que tenerlas bien cuidadas para que te den productos de mejor calidad. Y pues con los huevos puedes hacer mayonesas en las mayoneseras. Ahora, las gallinas sombrías no las puedes comprar. Las gallinas sombrías las tienes que incubar, básicamente. ¿Y cómo vas a conseguir una gallina sombría? Cuando tienes tú la misión con el mago, que es de ir a recuperar su tinta, tienes que ir a la casa de la bruja. Entonces, vas a entrar a la cueva de la bruja, vas a buscar la entrada a la casa de la bruja, y cuando llegues te vas a encontrar con que hay un duende, y ese duende te va a decir que no te puede dejar pasar. Entonces, ¿qué necesitas para que te deje pasar? Una mayonesa sombría. Vas a regresar a tu casa y en la noche te va a aparecer una cinemática de que la bruja va a llegar como tipo hechizar tu corral. Entonces, cuando ya vayas a ver, va a aparecer un huevo sombrío en tu corral, ¿ok? Pero no lo vayas a convertir en mayonesa, porque es el único huevo sombrío que vas a tener. Entonces, lo que tienes que hacer es poner a incubar el huevo sombrío, y ya de ahí te van a hacer una gallina sombría. Y ahora sí, la gallina te va a dar más huevos, y es cuando vas a hacer ya la mayonesa sombría para llevarla para que te dejen pasar. Y es todo un show, pero pues eso es lo que tienes que hacer, porque si haces la mayonesa antes que incubar la gallina, pues entonces ya no vas a tener gallinas, y es mejor incubar la gallina para que así puedas tener más mayonesas y más huevos y poder incubar más gallinas, porque la gallina sombría no se puede comprar. Y yo sé que estás viendo una gallina azul ahí. Eso de la gallina azul es ya que tienes más amistad con Shane, te va a salir una cinemática donde te enseña sus gallinas y eso, y te va a enseñar una gallina azul. Y a partir de ahí, entonces vas a tener probabilidades de que al incubar cualquier huevo de una gallina blanca o café, tienes probabilidades de que te nazca una gallina azul. Tampoco se pueden comprar, es también suerte de que mientras estés incubando te salga un azul. Y es hasta que tienes más amistad con Shane, creo que es hasta que tienes todos los corazones de amistad, de amigos con él, es que te sale esa cinemática. Entonces, si quieres una gallina azul, necesitas hacerte amigo de Shane y eh, incubar huevitos, pollitos, hasta que te salga uno azul. Y los patos sí los puedes comprar con Marnie, y ellos te sueltan pluma de pato, huevo de pato, y con los huevos pues puedes hacer mayonesa de pato, que entre la mayonesa de las gallinas y la de pato pues cuesta más la de pato, y entre los huevos de las gallinas y los de pato pues cuestan más los de pato. Y de las plumas, pues te las sueltan, y es lo mismo que te dije con los cerdos, las van a dejar en el suelo, y en general también los huevos van a estar en el suelo. Entonces, si elegiste botánico, todo lo que juntes del suelo te va a dar eh, con estrella morada. Entonces, si quieres que tengan como la mejor calidad del recogerlos, es mejor que no tengas ¿cómo se llama? el, el cosito que los junta. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Bueno, es el que compras también con Marnie, que básicamente junta todos los huevos en automático. No me acuerdo, se me fue el nombre. Pero si tú quieres que tenga la mejor calidad, pues los tienes que juntar uno por uno. Que en realidad, yo tengo
el que recoge y pues no me importa, prefiero que me recoja todas las cosas diario porque a veces se me olvidaba ir a recogerlas, entonces prefiero que las recojan a tener la mejor calidad. Pero pues eso ya lo vas a decidir tú. Ahora, los conejos te dan también lana y tela y además pues te dan patas de conejo. Entre los conejos y las ovejas, pues es mejor que tengas las ovejas porque pues te sueltan la lana más rápido y puedes hacer tela más rápido. O sea, los conejos te sueltan la lana de vez en cuando y pues en general es más tardado, pues. Entonces, si lo que quieres es como más, entonces es mejor que tengas las ovejas a los conejos, pero pues los conejos te dan las patas de conejo, que las patas de conejo te sirven para que tengas más suerte. Pero es todo. No puedes hacer nada más con las patas de conejo. Y ahora sí, los dinosaurios, otra vez, igual que las avestruces, es mera suerte encontrarte los huevos de dinosaurio. Los vas a encontrar en el desierto, en la caverna Calavera, en algún piso va a haber en algún momento, si tienes suerte, de que un piso te toque lleno de dinosaurios y va a haber a veces huevos en el suelo o si no, te los pueden soltar los dinosaurios al matarlos o no. O sea, es mera suerte. Si puede que te encuentres el piso y no haya ningún huevo en el piso y tampoco después de matar todos los dinosaurios ninguno te dé el huevo, o sea, es mera suerte eso. Entonces pues no se compran, es por suerte y pues obviamente como son difíciles de conseguir también los huevos de dinosaurio pues son los más caros, igual que la mayonesa, es la más cara de todas las mayonesas. Y ahora, por último, ya la gallina dorada es también mera suerte de conseguir. En realidad no tanto suerte, sino que es básicamente lo último que puedes conseguir porque el huevo dorado te lo da el señor Ki cuando ya completaste la perfección en el juego. Y pues obviamente pues tener un huevo dorado, puedes incubarlo y te va a dar una gallina dorada y los huevos y la mayonesa de esa gallina pues cuestan más, pero para conseguir el huevo dorado necesitas conseguir la perfección, que es básicamente tener todos los logros en el juego y haber alcanzado como el nivel máximo en todas tus habilidades y tener todas las recetas, haber completado todo lo que cuando eh, haber vendido todo, haber hecho todas las recetas, haber conseguido todos los peces. Es lo más difícil de conseguir, por eso es como la perfección. Y entonces, ya que lo consigues todo, en la isla Jengibre, hay una parte donde el señor Ki tiene como una cueva donde está él y hay muchas pantallas de que es como si estuviera vigilando todo el pueblo y te va a salir una cinemática donde como que te explica no sé qué cosas, ni siquiera yo he llegado a eso, entonces no sé bien, solo vi que eso es lo que pasa, pero no me ha salido a mí nunca, entonces es básicamente eso, tener todos los logros, hacer todas las cosas, tener todas las recetas, haber vendido todo y te va a salir esa cinemática, te va a explicar y al final te va a dar el huevo y te va a dar una estatua de la perfección real, una cosa así. Y pues ya es todo, básicamente. Después vamos a hacer una serie donde empecemos desde cero para seguir los consejos que te acabo de dar, a ver si de verdad funcionan. Entonces, pues ya es todo. Si tienes duda de algo, la puedes dejar en los comentarios y te la resuelvo en un próximo video. Y si quieres saber cosas acerca de la mina y de la pesca, pues no sé casi nada, pero si necesitas saber algo, puedo investigar y puedo hacerte otro video. Entonces, en el próximo video te voy a enseñar cómo hacemos una nueva partida, cómo seguimos los consejos y para que veas lo que te puede como servir de inicio, como de no tener nada. Entonces, eso sería todo. En el próximo video te muestro y pues nada, nos vemos en el próximo video. Bye.